Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Antes de comenzar el programa de hoy os avanzamos que va a ser muy especial. En primer lugar, porque va a ser el último de los especiales de este verano y eso significa que nos vamos a tomar un descanso después de una temporada más que intensa. Nos lo merecemos, creo, ¿no es así, Arnau? Hombre, pues realmente yo creo que sí. Ha sido una temporada muy larga en la que hemos tenido que cambiar de Caligae varias veces, porque claro, Sí, las sí. hemos usado tantísimo que ya Correcto. notábamos el pie ya en los clavos y eso no puede ser. O sea que yo creo que nos merecemos un descanso, un descansillo, aunque sea de un mes. Eso digo yo, por lo menos un mesecillo que nos lo hemos ganado con creces, ¿no? Y además os hemos ofrecido el especial de carros y circo para amenizaros parte de este verano, ¿no? Creo que hemos cumplido con creces los objetivos que nos habíamos marcado al principio de esta temporada, ¿no? En cualquier caso, el programa de hoy va a ser el último sobre el Circo Máximo y el último antes de cerrar esta segunda y gloriosa temporada, ¿no? Pero ya que estamos, es de ley agradeceros a los oyentes el apoyo que nos habéis dado y sobre todo la lealtad que habéis demostrado hacia nosotros esta segunda temporada de Cliófilos. ¿No es así, Arnau? Pues sí, de hecho estamos más que orgullosos del seguimiento que hemos tenido en ambos canales, que recordamos que son en iVoox y en YouTube. Cada día, de hecho, sois más lo que os suscribís y nos dejáis comentarios, algo que realmente se agradece, al menos personalmente, creo que Sergio estará de acuerdo, que se Sí, sí, agradece totalmente. saber que hay alguien al otro lado del micro y de la Eso pantalla. es. O sea que, bueno, también hay que decir que tratamos de responderlos todos, aunque en ocasiones se nos pase alguno porque no nos sale la notificación o lo que sea y se queda enterrado. Pero bueno, si ha sucedido esto, bueno, os pedimos disculpas de Sí, antemano, sí, sí, pero sí. realmente si tenemos que hacer un balance, podemos incluso decir que ha sido, Ujú. no sé, creo, más que positivo. Sí. De hecho, merece la pena dedicarle tantas horas si realmente vemos, en ese sentido, ¿no? Vemos que tiene el trabajo una recompensa. Si escucháis sonido de fondo son los truenos porque estamos grabando en plena tormenta. O sea Júpiter que no os está preocupéis. enfadado por algo. Algo habremos hecho. Tormenta veraniega. Se acaba la temporada de Cliófiles y obviamente pues Júpiter tampoco le debe gustar mucho, ¿no? Que dejamos las cosas así. Pero bueno, que no se preocupe que después de este descansito pues volveremos, ¿no? Después del balance que hemos hecho sobre esta segunda temporada y tras agradeceros la lealtad, pues os informamos pues que estas vacaciones nos van a servir también para tomarnos un poco un descanso, para recargar pilas y preparar con calma la tercera temporada. Y si los cálculos no nos fallan, Arnau, porque Así a es, veces así pues es. esto de hacer cálculos a corto o medio plazo pues es un poco complicado, Somos de estaremos letras, de somos de regreso letras. estaremos de regreso a mediados de septiembre, ¿no? Pero no lo haremos solos, ¿verdad? No, en absoluto. De hecho, en el equipo de Criófilos va a haber un poco de cambios con la nueva temporada, porque como ya sabéis, hemos iniciado nuevos proyectos como el de la radio, la historia y el misterio, que ya os hemos, digamos, os hemos ya ido hablando un poco de ese tema. Y es que a partir de ahora podéis seguir nuestro programa en la web www.laradiodelahistoria.com. Y para hacer frente a esos nuevos retos, que ya de por sí ya son muy interesantes, hemos decidido también ampliar la plantilla de colaboradores. Estamos invirtiendo en Caligae, eso está claro, tenemos ya 10 pares para la nueva temporada. Pero ya que, bueno, de hecho ya os pedimos que os hagáis un pedido bastante mayor para nuestros nuevos legionarios, porque habrá bastantes más. Y el primero de ellos, que seguro que os suena de algo, creo que os va a sonar, aunque sea un poquillo, porque su voz nos ha acompañado todo este verano, es ni más ni menos que Federico Romero, nuestro especialista en carros y circo, que además vuelve a estar con nosotros en el programa de hoy. Bueno, no nos queda más que darle la bienvenida, porque ahora sí que ya podemos decir que Fede, formas parte del equipo de Cliófilos. Pues muy buenas compañeros y muy buenas a los escuchantes de Cliófilos. No sabéis el honor que supone para mí pasar de ser un simple escuchante de Cliófilos primero a colaborador después y ahora, madre mía, nada más y nada menos que ser uno más del equipo. No os podéis imaginar la alegría que me supone, especialmente por el privilegio que me habéis concedido al darme sección propia y sí, no me estoy equivocando. Después del verano, dentro de Cliófilos, habrá una breve sección que hemos llamado Roma Incógnita, y en ella, pues estos inconscientes de Arnau y Sergio me van a dejar hablar de estos inconscientes, por ponerme un micrófono delante, me vais a dejar hablar de lo que más me apasiona y lo que más amo, que es de la historia romana. Enfocada desde, bueno, pues desde el punto de vista en el que yo siempre
desde los aspectos más curiosos y menos conocidos de la historia romana en particular y de la antigüedad en general, no solo tocaremos Roma. Además, también tengo intención en esta sección de hablar de vez en cuando de ensayos y novelas del panorama editorial, lógicamente relacionados con la antigüedad. En fin, bueno, ya veremos. Espero que os guste y espero que sea fructífera y larga en el tiempo, que no os aburráis de mí demasiado pronto. Por nuestra parte espero que no. Yo tengo la confianza depositada en ti, Federico, entonces ya sabemos que eres un tipo de honor y de palabra, por eso tienes la Scaligae y por eso pues estás entras dentro de los planes de esta nueva tercera temporada que vamos a hacer de Cliófilos, o sea que ahora sí, el sueldo te lo tendrás que ganar, pagamos más bien poco, por eso. Bueno, ya sé que la vida del legionario no es demasiado abundante en recursos a no ser que haya buenos botines. Que bueno, esa es mi esperanza. Bueno, esperemos que sí. Bueno, pues ahora que ya os hemos lanzado pues todas o algunas de las sorpresas para la temporada que viene y una vez hecho este análisis a la temporada que hoy cerramos, vayamos al lío, que si no nos va a salir un programa más que largo, Y es que el tema que vamos a tratar hoy pues servirá para cerrar la saga que hemos dedicado al circo máximo y a las carreras de carros. Hoy os vamos a hablar de la organización de las competiciones, un poquito de la estructura del circo, de cómo se organizaban las carreras, de quién intervenía, de un poquito de todo el circo que rodeaba al circo, ¿no? Porque se le puede llamar de esta manera, ¿no? Así que si ya habéis ocupado vuestros asientos en la grada y como vamos a hablar de nuevo de Roma, pues os invitamos a que os calcéis la Scaligae y que nos acompañéis en este viaje. Y como somos fieles a las tradiciones, Federico, pues te concedemos el honor a ti para iniciar el programa de hoy. Pues muchas gracias, compañeros. Por lo que oigo, veo que la tormenta es dura y que los dioses están impacientes. Así que no hagamos esperar más a Júpiter y lancémonos a ello. Para comenzaros, tenemos que decir que la afición por las carreras del circo se extendió por gran parte de las poblaciones urbanas del imperio, donde se estructuró en torno al seguimiento de algunas de las facciones que en él competían y de las que ya os hemos hablado sobradamente en otros programas anteriores, acordaos. Vamos por ello a hacer un poco de hincapié en este asunto, y es que estas facciones, presentes en todos los circos del territorio romano, se nombraban por el color que lucían, siendo durante la mayor parte de la historia romana 4, los verdes, los azules, los rojos y los blancos. La factio prasina, la factio veneta, la rusata y la alba, respectivamente. Los testimonios que nos han llegado nos dejan claro que el azul y la verde fueron las más poderosas e influyentes, tanto en la arena del circo como en la sociedad que las seguía. Por desgracia no nos queda claro qué era lo que las diferenciaba entre sí, y una pregunta muy intrigante, ¿por qué uno se hacía seguidor de una facción o de otra? Bueno, realmente no hay detalles sobre ese asunto en concreto, aunque podemos afirmar que sería una cosa parecida a nuestro presente con los clubes de fútbol, sobre todo. Aunque ya os avanzamos y ya habéis visto que hubo auténticos casos de fanatismo. Por poner un ejemplo entre muchos y para que os hagáis un poco la idea de lo que estamos tratando, os contaremos que un aficionado de la facción roja se arrojó al fuego de la pira funeraria de su auriga favorito Félix, porque ya no podía soportar la vida sin su héroe. Eso es como si se nos muere ahora, yo qué sé, Messi, y en el funeral uno se tira dentro de la incineradora o algo. Pues pobrecillo. Lo mismo. Entendámosle. Bueno, a ver, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero eso parece que es un poco una locura. Y es una de las muchas locuras que en esa época se hacían por conocer o seguir a sus ídolos. Tampoco es que nos guste generalizar y somos conscientes que no todo el mundo sería así. Igualmente en que no todos los seguidores del fútbol son así. Posiblemente tendríamos por un lado a una minoría de fanáticos y por otro la mayoría de la gente que vivía las carreras de una manera mucho más natural. Se puede vivir con entusiasmo, pero ya está. O al menos eso nos gustaría pensar, porque la historia a veces nos ha dado demasiados ejemplos para pensar que es una anécdota. No, y si se repite y se lo recogen las fuentes sería por algún motivo, ¿no? Entonces está claro que radicales los ha habido en todos momentos de la historia, los sigue habiendo, y nosotros queremos pensar que eran menos de los que, bueno, podrían haber sido, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de todos esos enfrentamientos entre facciones y todo, pues nos recuerda, o es inevitable recordar bueno, los temas más recientes, ¿no? Sobre todo lo que rodea al fútbol, que es un tema bastante peliagudo, ¿no? El tema del fanatismo deportivo. Pero bueno,
Dejemos el tema aparcado porque tampoco se trata de hacer una crítica a este aspecto, sino que es un detalle que nos gustaba o que queríamos también comentaros, ¿no? Para hablar del tema de la organización de las carreras es preciso pues que comencemos por el espacio físico donde se llevaban a cabo, ¿no? El circo en sí, ¿no? La única diferencia entre los circos romanos y los hipódromos tradicionales griegos era que estos últimos pues carecían de la espina central, la espina esa estructura central que hacía pues un poco de tope, ¿no? Era como una especie de refugio para el personal que también tenía que intervenir en las carreras para recoger a los aurigos cuando caían, limpiar, etcétera, etcétera, y era pues ese era el único punto que le diferenciaba de los hipódromos, ¿no? Pocos restos de hipódromos tradicionales griegos tenemos en su estado original de conservación, y eso es una desgracia porque, como siempre, ¿no? Cuanto más atrás te vas en el tiempo, pues más cuesta encontrar estos vestigios, ¿no? Sabemos también que la mayoría de estos pues fueron reacondicionados a la romana, como ya os hemos dicho infinidad de veces, pues que a los romanos les gustaba mucho copiar, imitar y perfeccionar y, bueno, adecuarlo a su estilo, ¿no? Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, en Siracusa, en Antioquía o en Alejandría, ¿no? Muchos eran los circos importantes dentro del Imperio Romano, entre los cuales pues, podemos destacar los que recogen las fuentes, porque no todos ellos han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, el de Cartago, el de Leptix Magna, Milán, Mérida, Nicea, Tiro, Nicomedia, Sirmio o la propia Tárraco, que son ejemplos de circos que en su momento pues, fueron bastante importantes, ¿no? Sin embargo, correr en el circo de Máximo de Roma pues era sobre todo una aspiración elevada para cualquier auriga, ¿no? Me refiero al circo Máximo de Roma, pero también a partir del siglo IV después de Cristo, pues podemos hacer referencia a ese magnífico hipódromo de la capital de Oriente, de Constantinopla, ¿no? Allí era pues donde se encontraban las aficiones más importantes y también, pues cabe destacar, mejores premios e influencias para los corredores, ¿no? Aunque no hay consenso, se calcula que el circo Máximo contaba con un aforo de unas 250.000 personas aproximadamente, según nos dice Plinio el Viejo. Otras fuentes, otros autores han llegado a decir que podrían ser unas 485.000 personas, aunque estos datos pues, nos parecen un poquito exagerados, aunque ya sabemos, conocemos de sobras que los romanos pues, también eran bastante exagerados en todas estas cifras. Entonces, pues nos hemos querido decantar por esas 250.000 personas que nos nombra o nos enumera Plinio el Viejo, ¿no? En cuanto al graderío que rodeaba la estructura del circo Máximo, pues sabemos que contaban con unos 621 metros de largo y 150 de ancho. Y el edificio estaba ocupado en el Valle de Murcia, ya os lo dijimos en el primer programa, no en el Valle de Murcia de la Murcia de España, sino en un valle que se situaba entre los montes Aventino y Palatino, en pleno centro de Roma. Pues así es, y he tenido la fortuna de volver de Roma hace nada. Y privilegiado tú. Madre mía, es espectacular aquello. No me ¿Has estado en el circo? Sí, efectivamente, he pasado por allí varias veces y nada, vamos andando y la verdad es que hasta que recorres toda la extensión, correcto, se tarda, sí que tiene esos 621 metros de largo. Madre. Es impresionante. La verdad es que es un sitio al que hay que ir continuamente porque es una continua mina de descubrimientos. En fin, sabemos que fue continuamente modificado desde su inauguración por Tarquinio Prisco en el siglo VI a.C. A lo largo de su historia sufrió al menos 2 derrumbes que costaron la vida, en el primer caso bajo el gobierno de Antonino a 1.112 personas y a 13.000 en la época de Diocleciano. Y es que sin duda era una estructura sometida a muchísimo uso y a tensiones que debía de ser continuamente atendida y restaurada. Por ejemplo, Septimio Severo dedicó los impuestos de la prostitución a la restauración y mantenimiento de los edificios de los espectáculos. Su momento de mayor esplendor llegó con Trajano, que lo cubrió por completo de mármol. Su estructura, imitada por la mayoría de los circos romanos, constaba de 3 plantas. La inferior se dedicaba a los senadores, que eran los que iban a ver mucho más de cerca a los carros, y a los caballeros, y la segunda a los caballeros y el resto a la plebe. En fin, cuando menos dinero tuvieras, pues más para arriba ibas. Eso pasa actualmente también, ¿no? Hoy cuando vas a ver un partido de fútbol, realmente las mejores posiciones son para los que más dinero tienen, ¿no? Cuanto más arriba tienes o cuanto más arriba te sitúas en un estadio, en una cancha, en lo que sea, es que las entradas son más baratas de precio, ¿no? O suelen ser así, ¿no? Aunque os acordáis que hubo un momento en el que la cosa cambió y a Calígula, por tocarle las narices a los senadores, se le ocurrió cambiar el orden de la situación y puso a la plebe de abajo. Cosa que luego remitió Claudio, creo recordar, pero bueno. Una caligulada, ¿no? Una caligulada. Una caligulada de la suya. En fin, los carros salían de las cárceles, que fueron primero de madera o piedra y después, bajo el gobierno de Claudio, de mármol. Podían competir hasta 12 carros a la vez,
Así que imaginad lo ancha que era la pista. Con el tiempo se desarrolló un sistema de automatismos que permitían la apertura simultánea de todas las cárceles a la vez, lo que hacía que todos los partícipes tuvieran las mismas oportunidades a la hora de salir. Sí, de hecho la carrera se realizaba sobre una arena de alta calidad y buen drenaje. Solo faltaba que se tropezaran con un charco. Claro. Tras las 7 vueltas de rigor se determinaba quién era el vencedor de la carrera, evidentemente. En el lado opuesto a la meta se hallaba el palco imperial, o pulvinar, que obviamente era tenía las mejores vistas de todo el recinto. En la espina que dividía la pista en dos se hallaban los marcadores de las vueltas, que se representaban con huevos o delfines. Los huevos homenajeaban a Castor y Pollux, los patrones del orden ecuestre, de los aurigas y de los caballos. Los delfines fueron introducidos por Agripa en el 33 a.C. como símbolo de velocidad y por su relación con Neptuno. Delfines y huevos eran accionados manualmente según pasaban las vueltas. También había diversas estatuas de dioses romanos como Cibeles, Neptuno, entre otros. También en esa parte de la espina había obeliscos, como el que Augusto trasladó desde Heliópolis, o el que mandó traer Constancio II, tallado en la época de Tutmosis II y que hoy se encuentra frente a la Basílica de San Juan de Letrán. Aunque sabemos que otros emperadores como por ejemplo Magencio, Heliogábalo y Calígula también arrebataron a Egipto obeliscos que trajeron a Roma. En eso no eran demasiado originales, para decirlo de algún modo. Sí. Bueno, es que la expoliación pues es antigua, ¿no? Es más antigua que el hombre. Sí. O sea, no tenemos que creer que es un fenómeno reciente y que se hace simplemente, o se ha hecho en la época contemporánea o moderna, que se han traído cosas de Egipto o de otras culturas, ¿no? Es que prácticamente es un deporte que ha hecho el hombre desde los albores de los tiempos, ¿no? Sí, pero con el tema de los obeliscos totalmente es muy curioso, porque cuando vas por Roma te encuentras con obeliscos por todos los sitios. De hecho, es que por curiosidad me dio por mirarlo, investigarlo, y me sorprendió, la verdad es que lo descubrí, porque es que estaban obsesionados con el tema. Sí, se encuentran por todas las partes en la ciudad. Dicen, hay nada más y nada menos que 13 obeliscos en Roma, 13. Pero cállate que esto es lo gracioso, de los cuales 8 son auténticamente egipcios, traídos de allí, y 5 los hicieron los romanos de imitación, los copiaron. Les encantaban tanto los obeliscos a los romanos que fijaos que si les gustan hasta el presente, que en el 1937 las tropas italianas en Etiopía se trajeron de allí el conocido como el obelisco de Ascún, que estaba nada más y nada menos que en Porta Capena. Y digo que estaba porque Italia lo devolvió a Etiopía en el 2005. Bueno, así que esto debe ser una obsesión de los romanos a lo largo de la historia, de su gusto por los obeliscos. Curioso. ¿Querías decir algo, Arnau? Que te he escuchado de fondo por ahí. No sé si querías hacer algún apunte, alguna aportación al tema de los obeliscos o... No, absolutamente. No, esto, que algunos eran copias, que no... Claro. No hay más. Bueno, pues siguiendo con el tema, hablamos ahora un poquito, si os parece, sobre el hipódromo de Constantinopla, y os tenemos que decir que fue iniciado por Septimio Severo, ¿no? Pero realmente el que lo acabó de construir fue Constantino, que lo hizo, podríamos decir, a imagen y semejanza del Circo Máximo de Roma, salvando pues las distancias y las proporciones que obviamente pues son o eran más pequeñas las del segundo, ¿no? Las del de Constantinopla. El catisma o palco imperial pues conectaba directamente con el Palacio del Emperador y estaba justo en medio del espacio reservado a los azules y a los verdes, ¿no? Que Justiniano, ya sabéis que en su momento también se metió ahí en la boca del lobo, ¿no? En el meollo de la cuestión entre unos y otros, entre las facciones más poderosas y más numerosas, ¿no? También tenemos que decir que muy poco nos queda de él. La gran cuadriga que estaba encima de una de las cárceles hoy está en la Basílica de San Marcos, en Venecia, a donde llegó pues tras ser robada en el saqueo de Constantinopla del año 1204 durante la Cuarta Cruzada. Fueron estos cruzados los que fundieron casi todas las estatuas del hipódromo para acuñar monedas con las que pagar a sus tropas. Y ahora seguro que todos os estaréis pensando lo mismo que pensamos nosotros. Malditos cruzados, se podían haber guardado las manos en los bolsillos si había en ese momento y no haber destruido pues todas esas estatuas que obviamente pues tenemos aquí otro claro ejemplo del expolio, ¿no? De lo que os hablábamos antes, ¿no? Tuvo el mismo ejemplo que el Coloseo, ¿no? Que el Coliseo, que también fue fundido, no me acuerdo si para hacer armas o monedas, ya no lo recuerdo. O sea, que es un desastre, ¿no? El ser humano, pues como decimos, ¿no? Somos una peste, somos una plaga.
Entonces, no somos ni capaces de conservar el patrimonio que tenemos. Pero bueno, no os cansaréis de escuchar de estas constantes críticas que hacemos los espectadores al tema del expolio y a todo lo que podía haber llegado a nosotros si se hubiese tratado con decencia, ¿no? Pero bueno. Hay que hacerlo, hay que criticarlo. Siempre. Pero no toda la población romana está a favor del espectáculo de las carreras de carros. Ya os dijimos en los programas pasados que emperadores como por ejemplo Claudio o Juliano el Apóstata simplemente asistían a las carreras pues por la importancia política que tenía el asunto y que al ser emperadores pues podría decirse que era más una obligación que otra cosa. ¿No es así, Federico? Sí, además el circo era considerado por los más moralistas como un sitio infame. Los soldados en tiempo de Nerón, por ejemplo, tenían prohibida la asistencia a las carreras y después los clérigos cristianos también, ya que oficialmente la Iglesia siempre criticaría la celebración de este espectáculo. Curiosamente, las mujeres que en el anfiteatro tenían prohibido mezclarse con los hombres podían sentarse libremente entre ellos en el circo. Este aspecto sería un símbolo de decadencia para los moralistas, tanto los cristianos como los paganos, ojo. Se sabe que Roma disfrutaba de 63 días al año de carreras. Si a estos días añadimos las patrocinadas por los particulares, llegamos a los 75 al año. Uno de cada 5 días aproximadamente. Vamos, como hoy pasa con el fútbol, que si la Champions, que si la Copa, que si la Liga, al final más o menos no os parece la misma cosa. Sí, realmente es como un empacho, ¿no? Pero bueno, cuando una cosa te gusta, pues imagino que te lo tomas de otra manera, ¿no? Supongo que los grandes aficionados al fútbol no les importa tener Champions el miércoles, Liga el sábado, Copa el jueves, porque disfrutan de ello, ¿no? Imagino que los que asistían a las carreras, pues cuantos más espectáculos tuvieras, pues más te distraías. También eso es una opción, ¿no? Sí, si se celebraban tantas carreras realmente era porque había una demanda social de ellas. Claro. Eso es lógico. En fin, de cada día de carrera se elaboraba un programa que era ampliamente difundido para lograr buenas asistencias. O sea que, como veis, también había una especie de estrategia de marketing y promoción de las carreras. Estos programas además empezaban por una advocación a fortuna o a victoria. Incluso en época cristiana los analfabetos eran informados por los praecones, ya os diremos quiénes son estos señores, que eran, bueno, no vamos a decir que eran, que leían los documentos en los puntos más señalados en la vía pública. Pero os estaréis preguntando, ¿cómo era un día de las carreras? Pues para eso estamos. El día de las carreras empezaba con la llamada pompa quirquense, que fue la misma desde la República hasta que el cristianismo acabó con ella, al considerarla un símbolo de paganismo y decadencia y todo esto que ya nos han explicado previamente mis compañeros. La procesión era encabezada por el editor al que seguían los carros y los aurigas, además de los danzantes, pantomimos y también las imágenes de los dioses, es decir, una fiesta. La pompa marchaba a la arena del circo donde se daba una vuelta completa a la pista, colocando las imágenes de la divinidad en el palco imperial. Los sitios en la grada estaban repartidos estrictamente de acuerdo a la pertenencia a una clase social y a otra. Recordad, como ya os han comentado, que las clases más bajas estarían en las partes más altas, porque, bueno, valga la ironía, ¿no? Las partes más altas pues eran donde se veían menos, pero eso antes y ahora. En los arcos que daban a la calle había muchas tabernas, negocios de adivinación, tiendas también de todo tipo de recuerdos e incluso, bueno, algunas señoritas por ahí que, bueno, pues ofrecían su atención. Los praecones, aquellos pregoneros que antes os ha mencionado Fede, imponían el silencio en las gradas para que el editor pudiera recibir su ovación. Era su momento de gloria y compensación realmente importante por el gasto y el esfuerzo dedicado a la organización de las carreras, porque era una inversión muy grande para el beneficio que al final solo era en prestigio y quizás un poco en votos o lo que sea, pero era una inversión que hoy en día nos parecería un despilfarro. Pues tras el discurso del editor podía ya comenzar, como es debido, el espectáculo. Bueno, una vez llenas las gradas, obviamente, como dice Arnau, comenzaban las carreras, ¿no? Podían celebrarse hasta 24 carreras en una sola jornada en las grandes ciudades. Claro, obviamente depende también del editor y del gasto que se hubiese hecho en el espectáculo, ¿no? En las más humildes, pues podemos hablar de 6 en una jornada, por ejemplo.
A veces el espectáculo duraba pues todo el día y se usaban cojines pues para soportar también la dureza de las gradas, o sea que como veis lo tenían todo pensado los romanos, ¿no? En el circo, a diferencia del anfiteatro, pues no estaba el velarium, ese toldo que servía pues para resguardarse del sol o de la lluvia, por lo que la gente acostumbraba a usar sombreros, mantas, todo lo que tuvieran a mano para poderse proteger de las inclemencias del tiempo, ¿no? También sabemos que se vendían túnicas y prendas con los colores de cada equipo, vamos, o sea, ¿eso suena a algo? ¿Esto recuerda algo? Sí, desde luego a la actualidad. Claro, es como el merchandising que tienen los mismos equipos en los propios estadios, ¿no? O en las Sí, tiendas sí, oficiales, sí. ¿no? Y además Es curioso. iba en función de la capacidad económica que tenías. Es decir, si no te podías permitir una túnica del color de tu equipo, te permitías un pañuelo Eso simplemente. es. Eso es. Pues imaginaros, ¿no? O sea, que simplemente un distintivo conforme se supiera pues de qué facción eras tú, ¿no? O cuál era tu facción favorita. Bueno, sabemos que la primera carrera era la más importante del día. Se sorteaban los puestos en las cárceles y tras la salida marcada por el gesto del editor o del emperador que solía soltar el pañuelo o mapa, comenzaba la carrera propiamente dicha, ¿no? Cuando esta concluía, el ganador pues obviamente subía al palco, recibía del emperador o del editor, en este caso quien fuera el organizador, el trofeo, generalmente una corona de olivo y la palma, o sea, una rama de ese árbol, de palma. Era usual también que se le diese una considerable cantidad de dinero, hombre, todo esto no era gratis, ¿no? O sea que había un premio material como podía ser el trofeo y la palma, pero luego lo más claro y lo más evidente era que cobrasen pues una cantidad por el premio, ¿no? Tras esto, pues el auriga volvía a la arena junto al hortator, del cual os hablaremos también más adelante, y daba pues una vuelta de honor subido a su viga o a su cuadriga o a lo que fuera, ¿no? Sabemos también que había, esto os va a parecer curioso porque diréis, esto lo habían inventado los españoles, ¿no? Pues no, señores, los romanos ya hacían una pausa para la siesta y la comida. Somos romanos. Obviamente esto es una herencia más, ¿no?, de la cultura romana. A ver, no os penséis que esto de la siesta se había inventado aquí en España, ¿no? No, esto ya hacía muchísimos siglos que se había inventado, ¿no? También como el fanatismo por las carreras, pues también el tema de la siesta, ¿no? Aunque los más pudientes debemos decir que disfrutaban de los servicios de numerosas casas de comida que había en torno al circo, o sea, los food trucks, ¿no? O sea, que como podéis ver, todo es un símil, ¿no? No nos diferenciamos tanto de esos romanos que asistían a los espectáculos circenses, ¿no? Sino que hay muchas más similitudes que diferencias. Durante este momento en la arena pues entretenía al público que quedaba pues con variedad, espectáculos varios como podrían ser las ejecuciones de toda la vida, los equilibristas y las buenaciones, que eran las cacerías de bestias, ¿no? Al anochecer, el público se disolvía y volvía a sus casas o seguía la fiesta en sus tabernas predilectas, que estaban también circundantes al propio circo, donde, pues obviamente, los más fanáticos comentaban junto a una jarra de vino, pues los sucesos más interesantes de la jornada, ¿no? La verdad es que escuchando estas cosas te das cuenta de lo poquito que hemos cambiado en tantas y tantas cosas. Quitando lo de las ejecuciones, poco más. Sí, es lo único que lo diferencia, ¿no? Pero por el resto sí que somos tan similares, somos romanos, ¿eh?, en esencia. Al 100%. En fin, hablemos ahora un poco de los profesionales del circo. Son muchas las profesiones y las familias que vivían de este espectáculo. Se sabe incluso de la existencia de familias, o más bien troupes, que tenían un carácter nómada y que vivían de competir en los circos más humildes de las provincias por unas pocas monedas. El responsable de la organización y contratación para los juegos en las ciudades era el Dominus Factionum, de rango ecuestre, que negociaba los términos y las condiciones con el editor Ludorum o Agnotete, esto ya es en griego, que era patrocinador de los espectáculos. Los aurigas más importantes de cada facción podían acabar convirtiéndose en Domini Factionis, aunque por encima de estos personajes había otros que se ocupaban de los aspectos no deportivos de cada facción. También sabemos que las facciones tenían patronos, que eran personas de alto nivel social, que actuaban como tales buscando el prestigio social, la interlocución con el poder y además suponían una fuente importante de donaciones para las facciones que representaban. Por ejemplo, Agripa, un hombre muy inteligente, porque fijaos, fue patrono de los rojos, no se metió en ningún lío, ni con los verdes ni con los azules. Cogió al equipo rojo, que es tranquilito, da prestigio, pero no me voy a meter en líos porque no van a hacer barrabasadas. Claro. También sabemos, por ejemplo, que el poderoso eunuco Crisafio, ya más adelante, en tiempos de Teodosio, fue patrono de los verdes, o que la familia de los Decios eran patronos
de los verdes también, pero ya en la Roma del siglo V. O sea, fijaos que le hemos dado en 3 renglones un repaso entero a la historia romana, desde Agripa hasta el siglo V. Todo el imperio romano, y sigue existiendo esa figura. El patrocinio de una facción, por lo que os hemos dicho, proporcionaba muchísimo poder y prestigio social e interesaba. Existían muchos más oficios relacionados con el circo, sobre todo en lo relativo a los operarios subalternos o con trabajos menos vistosos pero igualmente necesarios para el correcto desarrollo del espectáculo. Los sponsores, por ejemplo, eran los encargados de arrojar agua sobre las cabezas de los caballos para refrescarlos. Ahora llevan agua a los jugadores de fútbol, pero antes lo echaban a los caballos. Era un oficio peligroso y era frecuente que fueran aplastados por las cuadrigas. Su cometido, aún así, era muy importante porque era un trabajo que hacían veteranos del circo, como, por ejemplo, aurigas retirados, que, oye, pues así le daban un poco de trabajo. Claro. El hortator o estimulador era parte del equipo técnico de la auriga, que le aportaba las claves técnicas durante la carrera y le aconsejaba, una especie de entrenador. También era un oficio que llevaban a cabo veteranos del mundo de las carreras, que lo que vendría a ser ahora mismo un exjugador que ahora se mete a entrenador de fútbol. Eso es. Bueno, sigamos enumerando algunos de los cargos que estaban, o de los oficios que estaban aquí relacionados con el circo. Por ejemplo, el viator era el enlace de la factio con las autoridades locales. Podríamos decir que también existe actualmente, ¿no? Esa figura que habla un poquito en representación del club, ¿no? Con los hinchas, el para delegado, mantenerlos un poco, sí, como bajo control, ¿no? Un poquito para tener ese que vamos, cuando te interesa que no se produzcan destrozos, ni alboroto, ni historias, pues siempre tienes una persona que hace un poco de nexo, ¿no? Como un negociador, ¿no? Además, los delegados, pues, o los delegados de este viator, que se llamaban mastigofori, que esto es también un vocablo que viene del griego, ¿no? Existían médicos también, no os creáis que no. En todo deporte de riesgo y que entrañase pues peligro de sufrir un accidente, pues obviamente era lógico que hubiera un médico, e incluso había masajistas que se ocupaban de la salud y de la alimentación de los aurigas y del personal subalterno. O sea, como veis, todo estaba inventado, ¿no? Los tentores eran los encargados de la apertura de las cárceles, donde pues no siempre o no era normal que hubiera un sistema de apertura automática, y obviamente pues tenía que haber alguna persona que levantase o quitase la salida o dejase libre la salida para que salieran los carros, ¿no? El Quelarius proveía de comida y bebida a los aficionados de su facto y ejercía un poco de interlocutor entre los más radicales y su facción, ¿no? Un poquito como había hecho antes el viator, pero un poco más a pie de calle, ¿no? Curioso que existiera esta figura, lo que nos demuestra que podríamos decir que había una especie de contacto entre los equipos y los grupos de hooligans, ¿no? Los equipos actuales, ya lo hemos comentado antes, pues también tenían una especie de enlaces entre clubes con los radicales para negociar con ellos las condiciones y calmar pues los ánimos llegado el caso. La verdad es que este puesto es muy curioso. A mí me llamó la atención que el Quelarius realmente, su cometido teórico era encargarse de distribuir comida y bebida a los radicales de cada equipo, cada equipo a tenerlos contentos, ¿no? Pero fíjate, así se les controlaba, es decir, claro. el que les distribuía la comida y la bebida era el que estaba a pie de calle tratando de controlarlos. O sea, que usaban la comida y la bebida como un instrumento de control. Correcto. Es curioso. En fin, la sede de estas facciones estaban en los Stabula Factionum. Los aurigas se entrenaban en un lugar llamado el Trigarium, mandado por construir por Calígula a sus soldados siguiendo las indicaciones del auriga favorito, de los verdes, Eutica, es decir, tiró de técnico para decir, a ver, poder entrenar cuál es el sitio perfecto, diseñame un sitio, y mandó a sus soldados a hacerlo. El Bilicus era el asistente personal del Dominus Factionum. Los Magistrio Doctores eran los entrenadores de los aurigas, que planteaban las estrategias a seguir en la carrera, por lo que estaban en contacto también con los expansores y los hortatores. En fin, estamos desarrollando un staff técnico que ya le gustaría al Madrid o al Barça, de verdad, decirlo, sinceramente. El conditor, alimento y entrenamiento de los caballos. A ellos se les subordinaban los veterinari, cuyos salarios a veces duplicaba el de los aurigas, es decir, eran auténticas estrellas. Porque además los caballos tenían muchísimo valor.
eran carísimos. Entonces, bueno, pues entonces el Celarios fabricaba y reparaba también los carros de competición. Además, tenemos el Sarkinator, que se encargaba de los trajes de los aurigas y del atuendo y adornos del carro y caballos, junto al Margaritarius, que los engalanaba con perlas, joyas y metal, y quizás alguna margarita, para los pompaquirquensis. Como podéis ver, había una gran cantidad de oficios y personas girando en torno al negocio del circo. Vamos también a continuar enumerando unas pocas más, ya que es curioso saber un poco qué hacían. Por ejemplo, existían los encargados de comunicar quién marchaba delante en cada vuelta y la meta usando banderas. ¿Eso os sonará de algo? Además de el juez o el árbitro que velaba por el cumplimiento de las normas de la competición. Los hostiari o porteros que velaban por la correcta distribución de la gente en los palcos. Es decir, oye, os van a sonar absolutamente todos. Todos. También tenemos los praecones o pregoneros, que hacían con su trompeta de puente entre las autoridades y el público. Eso también es muy famoso en las películas, esto les encanta a Hollywood, meter las trompetitas para dar un poco de énfasis. Los arenari también mantenían en perfecto estado, no lo diréis nunca, la arena del circo, y los notari levantaban acta, también, de lo sucedido en las carreras para poder así elaborar estadísticas. También los guardas armados mantenían el orden en el recinto del circo. Como veis, todo estaba inventado y las profesiones pues son más antiguas que el propio hombre, ¿no? Pasaremos a hablaros ahora sobre una de las figuras claves y esenciales en el circo, que era, pues por supuesto, el auriga o agitator, que también recibía este nombre, ¿no? Aún en época imperial quedaban aurigas que corrían solo por el honor de la victoria, aunque lo normal es que fueran profesionales que cobraban un sueldo por desarrollar su trabajo. Entre los que practicaban como aurigas en privado, pues destacaron los emperadores Heliogábalo, Caracalla, Cómodo, Vitelio, etc. Y Nerón llegó a actuar en público en el Circo Máximo. Pero para ser auriga, uno tenía que valer. El auriga tenía una preparación muy exigente y se le formaba durante muchísimos años. En su mayoría eran esclavos a los que se entrenaba desde que eran unos niños prácticamente. Siempre estaban asistidos pues, por numerosos grupos de técnicos, como ese staff que hemos comentado que era tan amplio, entre los que estaban pues, entrenadores, médicos, masajistas, todos esos nombres que estaban estrechamente vinculados a su figura y a lo que era la carrera en sí, ¿no? Lo que podría ser la escudería, ¿no? Como podríamos llamarlo para que se entienda, ¿no? Todo ese staff técnico, porque había de todo, profesionales de los carros, de los caballos, de la técnica de conducción. Entonces, es lo más parecido a una escudería de carreras actual, ¿no? Su vestimenta, o la vestimenta de la auriga de competición estaba, pues podríamos decir, un poquito estandarizada, ¿no? Sus uniformes debemos aclarar que eran de origen etrusco. Como veis, todo nos lleva pues, a ese origen etrusco que hemos visto en las carreras de carros, pero también vimos en su momento en los gladiadores, ¿no? Que provenían de ese pueblo que estuvo en contacto estrecho con los romanos. Sabemos que también lucían un casco de cuero acolchado, sujetaban con una mano las riendas y con la otra el látigo. Estaban unidos al carro por unas tiras de cuero que podían cortar con un cuchillo que portaban si se veían arrastrados por la arena en una caída. O sea que imaginaros, ¿no? Estaba todo calculado, ¿no? A pesar de ser la mayoría manumitidos o esclavos que habían sido liberados, en este caso, se comportaban pues como auténticas estrellas. Hay muchos testimonios que retratan a esos aurigos como pendencieros, excéntricos, de mala vida, pero también muchas veces como personas muy próximas al poder. Sabemos que usaban apodos curiosos para engrandecerse. Por ejemplo, el auriga africano Victórico se llegó a proclamar hijo de la diosa Gea, de la diosa madre tierra, ¿no? Como veis, era un tipo muy humilde este muchacho, ¿no? Sí, la verdad es que eran gente muy curiosa y además la sociedad se comportaba hacia ellos de una manera contradictoria, porque por un lado se les adoraba y por el otro se les despreciaba a la vez. Eran considerados como personas de mala fama, aunque menos que a los actores o los gladiadores, que ya directamente eran considerados desde un punto de vista legal como infames. Por otro lado, los amatores o aficionados a las carreras, o sea, los hooligans de hoy en día, los idolatraban, y los que podían les dedicaban mosaicos, retratos e incluso estatuas que nos han llegado hoy en día. Adoptaron papeles de liderazgo en enfrentamientos civiles y en revueltas urbanas, en especial en Oriente, llegando a extender el término de agitatores, que era realmente la palabra con la que se les conocía. Hoy en día los conocemos como aurigas, pero realmente su nombre era agitatores. Y esa palabra
por extensión ha llegado a nuestro presente para aplicarlo a personas que se meten en revueltas y en rebeliones sociales. Es curioso, ¿eh? Gracias a esta preeminencia social, a veces se amasaban grandes fortunas. Juvenal en sus sátiras, por ejemplo, critica que un auriga gane en una sola carrera lo mismo que un profesor en un año. Toda esta riqueza y poder pendían de un hilo, siendo muy frecuente, eso sí, que murieran en la arena. El mayor y más exitoso auriga de la historia fue Cayo Apuleyo Diocles, que se retiró inmensamente rico a los 42 años tras correr 24 años, del 122 al 146 después de Cristo. Venció en 1.462 carreras, de las 4.257 que disputó. Oye, si me permites un inciso, Fede, es que recientemente he leído que este Cayo Apuleyo Diocles era el deportista más bien pagado de toda la historia. Incluso si hiciéramos la proporción o fuera proporcional a lo que puede cobrar un futbolista o un deportista de élite hoy en día, estaría muy, muy por encima de ellos a nivel salarial. No sé si lo habéis leído en un artículo. Estaría el primero de la revista Forbes, ¿no? De estas que se... Hicieron una especie de equiparación a lo que valía el dinero en el pasado al presente. Correcto. Y bueno, los datos que daban era que es el deportista mejor pagado de toda la historia de la humanidad. Pero con mucha distancia, millones, una barbaridad. Con mucha distancia de diferencia respecto al segundo, que podría ser un Messi o un Ronaldo, de estos que cobran solo en publicidad y en todo. Este lo cobraba solo con las carreras, imaginaros, ¿no? Que se llegaba a mover. Y lo que es más importante, era de mi pueblo, era de Mérida Augusta. Que es un dato muy importante. Allí fue donde empezó. Otros grandes aurigas recordados por sus éxitos fueron Comunis, Venusto y Epafrodito, que eran de los azules, y por hablar de los verdes, por ejemplo, está Fortunato o Talo de los rojos, aunque bueno, a lo largo de los siglos de historia que tuvo este espectáculo, pues fueron muchos los nombres de los aurigas con fama, poder y dinero. Sí, no era lo mismo, hecho... por ejemplo, dime, no. No, si me permites, ahora me he acordado que este Diocles, la fortuna que debería tener son 15.000 millones de dólares, en lo equivalente ahora mismo. Sí. Si es que este señor era más rico que el emperador de Roma. Claro. Se retiró con 42 años. Imagínate, ¿no? O sea que el tío a lo mejor podía haberse fundado un imperio romano, era sudado, el imperio de Diocles. O en los últimos tiempos haberse comprado el puesto de emperador. Por correcto, que podía haberlo hecho, ¿no? Porque realmente con esa fortuna, imagínate, no habría ni lugar ni sitio donde poder esconder tantos millones de sestercios, ¿no? Pompeyo se montó con menos un par de legiones. O sea que imagínate lo que podría haber hecho. Pero bueno, no era tan ambicioso, ¿no? A nivel político, quizás. No, se supone. En fin, no era lo mismo correr, por ejemplo, en el Circo Máximo de Roma o en el Hipódromo de Constantinopla que en un pequeño circo de provincia. Podríamos decir que, como en la actualidad, en los grandes deportes profesionales como el fútbol o el baloncesto, había varias divisiones en el circuito de carreras de carros. También podemos afirmar que tras retirarse o accidentarse, en muchos casos, si sus condiciones físicas lo permitían, pues pasaban a desempeñar otras funciones y oficios en sus facciones. Sí. Por último, citaremos a los pantomimos o histriones, que eran maestros de la danza dramática, y realmente su misión no es demasiado difícil de entender. Era animar a su facción durante la carrera, una especie de cheerleader, pero en romano, y además entretener al público entre una y otra. Por ejemplo, pues el Manolo del bombo, para entendernos, ¿eh? Manolo es el del bombus. Sí, eso mismo. Pues curiosamente disfrutaban casi del mismo predicamento que los aurigas, con los que compartían liderazgo en sus equipos, y junto a ellos organizaban numerosos altercados y violencias, algo que en tiempos romanos y no tan romanos pues era hasta un hobby. Su papel fue introducido por Augusto con Pílades y Batilio, considerados como los fundadores de este espectáculo de pantomimo. Al igual que los aurigas socialmente admirados, pero también al mismo tiempo muy criticados por ser frívolos, vulgares y lascivos, por ejemplo, San Agustín los definió como hombres inocuos y corrompidos, y Tertuliano los condenó al infierno tras su muerte. Es decir, algo habían apostado y perdieron la apuesta, y ahora se quedaron sin ni cuatro perras, y entonces se enfadaron con los aurigas. Aún así sobrevivieron al cristianismo. Sí. Es curioso que durante la época cristiana siga habiendo
pantomimos muy valorados y que las administraciones o los políticos de turno se gastaran auténticos dinerales en contratar y en traer pantomimos a sus facciones. Sí, porque al final, como se dice, la cabra tira al monte y al final a todo el mundo le gusta reírse, así que da igual. De cara a la galería vas a dar un poco de crítica, pero después ya pasa lo que te importa. Pero bueno, para finalizar y como conclusión a todo lo que os hemos explicado, sí, lo siento, estamos terminando. Sí. Os diremos que a nivel general tendemos a tener una visión simplificada de las cosas. Y el mundo de las carreras no es una excepción. Esperamos que con esta serie de programas dedicados al espectáculo circense, vuestra perspectiva de este apasionante mundo cuya historia no es más que un reflejo de la propia historia romana, bueno, pues os haya como mínimo interesado o divertido y que sobre todo os haya servido para aprender algunos aspectos menos conocidos. Bueno, pienso que es la mejor conclusión que se puede sacar a toda esta saga de programas que esperamos que os hayáis disfrutado, por lo menos que hayáis aprendido y que hayamos despertado un poco la curiosidad sobre este espectáculo que se habla siempre, pero que hemos profundizado con Federico y hemos querido tratar hasta el más mínimo detalle de lo que rodeaba a la organización, a la historia. O sea que habéis tenido una serie de 4 o 5 programas que han sido más que magníficos para poder saber un poquito más del tema, ¿no? Como siempre, y antes de despedirnos, porque nos gusta también saber y que sepáis de dónde hemos sacado toda esta información, podéis encontrar esta información un poco más detallada en la web de lacasadelrecreador.com, en nuestros canales habituales de difusión, sobre todo porque hemos hecho difusión de estos programas, y para llevarlos a cabo pues nos hemos basado, como hemos dicho ya a lo largo de todos estos programas, en el excelente ensayo de David Domínguez, Panem et Circenses, una historia de Roma a través del circo de la editorial Alianza, ¿no? Bueno, yo creo que ha llegado... Sí, un gran libro. Creo que ha llegado ya la hora de despedirnos, como se avanzaba Arnau. Ha salido un programa bastante largo. Ya veo yo ahí la playa, la piscina y el sol que nos está llamando y que nos servirá para desestresarnos, que también nos lo merecemos, ¿no? En primer lugar, queremos desearle un feliz verano también a Federico. Desearle también que cargue las pilas para la siguiente temporada, ya que va a tener que gastar las horas de sus Caligae que le hemos regalado. Un placer, como siempre, amigo, haberte tenido con nosotros este verano y bienvenido a este humilde equipo. De momento te tengo que decir que somos o bien los rojos o los blancos, pero aspiramos a ser algún día la facción verde o quizás la azul, ¿no? Bueno, pues no será por falta de talento, porque os sobra a los fundadores de Cliófilos, sinceramente. Será porque es más prudente ser de los rojos o de los blancos, sí, y que nadie os corte el cuello, ¿no? Ahí está. En fin, que ha sido un placer, la verdad, compartir todos estos programas con vosotros, aunque realmente estoy deseando iniciar el espacio de Roma Incógnita y poder así hablarles a los romadictos del programa de los aspectos más desconocidos y menos divulgados de la antigüedad en general y de la historia de Roma, mi amada ciudad en particular. Así que esto no es un adiós, solo es un hasta pronto, y aquí nos encontraremos en breves con Roma Incógnita y con Cliófilos. Bueno, muchas gracias. Y a vosotros, a los que nos estáis escuchando o nos estáis viendo, que sois los verdaderos pilares sobre los que se sustenta este proyecto, nada más desearos que paséis un feliz verano, que descanséis y sobre todo recordaos que seguiremos emitiendo programas antiguos en la radiodelahistoria.com y que podréis escucharlos o verlos también en nuestros canales habituales. Como siempre recordamos, podéis también dar vuestros comentarios, desearnos un verano también muy feliz a nosotros, dar nuevas ideas para la temporada que viene. Y nosotros estaremos encantados de leerlo y responder a vuestros comentarios. Pues como siempre nos despedimos hasta la siguiente temporada y esperamos volver, y de momento prometemos volver con muchas más fuerzas y con alguna que otra sorpresa más. Nos vemos. ¡Feliz verano! Pues así, con esta felicitación y con la nuestra también, nos vemos en la tercera temporada de Cliófilos, un paseo por la historia.